Hola a todos. A ver si se conecta nuestro querido Roberto. Hola abuela, eres la primera. Hola Pepa. Hola Paco. Roberto creo que ya está aquí. A ver solicitud, transmitir en directo. A ver si estamos aquí. No me preguntéis por sandalias, porque las tengo todas, casi todas agotadas. Mañana vamos... Hola Roberto. Muy buenas, muy buenas. Entiendo que ¿Qué estás? ¿Qué estás con el café? ¿Estás con el café? sí, con el café descafeinado, pero sí, con el café. Espérate a ver si subo esto, porque se me vea la cara, porque espera, como he compartido pantalla contigo, me quedo sin cara. Ahí está, ahí más o menos, a Claro, ver, ahora te tienes que ir adaptando, ¿eh? hola, Entonces, yo por eso me pongo de pie porque así me puedo acercar o alejar más y no pierdo tanto el plano. exacto, exacto. Y voy a apagar la pantalla porque se me ve la pantalla. Un poco Y borrosa. estaba diciendo que no me pregunten por sandalias porque no tengo sandalias, ¿sabes? ¿Cuándo voy a reponer sandalias? ¿Sabes? Pero Gandía, reposición, por favor. Mañana tendréis, mira, hemos ordenado el local, hemos sacado todos los pares de stock y esta semana para poner las últimas sandalias, pero increíblemente ya estamos produciendo invierno. Claro, Así no que sé vamos qué. a hablar Claro, de zapatos de verano y yo ya no tengo, pero bueno, es un tema súper interesante porque, porque la verdad es que a ti te lo preguntan también mucho los padres, ¿no? claro, sí fue. Hablamos, no hablamos mucho, pero sabemos, cuando hablamos, sabemos siempre nos salen ideas, ¿vale? Y otras que tenemos por ahí pendientes, ¿vale? Pero sí que la última vez que hablamos, yo te dije, ostras, yo pues, críos que ves en consulta o que veo en la universidad, pues una de las preguntas muy recurrentes es, aparte de qué calzado puedan utilizar los críos en verano para poder seguir llevando las plantillas, que serán unas cosas de las que hablaremos, pero sobre todo también me preguntan qué tipo de calzado pueden utilizar los críos en verano, ¿vale? Aunque no lleven tratamiento ortopédico, es decir, en qué calzado es el más adecuado para verano. Y ahí, claro, yo recibo niños de todo tipo, recibo niños, muchos que utilizan zapato respetuoso, ¿vale? Pero también me vienen a consulta o veo en la universidad muchos niños que no utilizan zapato respetuoso, utilizan otro tipo de zapato, ¿de acuerdo? Que en verano, ¿vale? Pues tienen la misma problemática que los que utilizan zapatos respetuosos. Es que mi hijo está mucho tiempo en la playa, mucho tiempo en la piscina, en casa todo descalzo, pero cuando sale, ¿qué tipo de calzado es el mejor? ¿Vale? Y de eso, pues, de ahí planteando eso, dice, pues esto, no para que me lo dejen de preguntar, porque yo siempre que me lo pregunten lo voy a contestar, pero es algo que creo que pueda un poco divulgar un poco más la relación de salud podológica y de tema de calzado, que es la parte que vosotros trabajáis. Exacto, exacto. Yo todavía no voy en sandalias, pero la verdad es que me gusta que muchas madres me hacen caso porque como hace calor les ponen sandalias, ¿vale? Las sandalias por sí, los agujeros, ya transpira más que un zapato cerrado, pero yo les digo que para los colegios que estén en tierra, que les pongan calcetines, porque claro, la mezcla de la tierra, el sudor, Ujú. dentro del zapato, eso, o sea, no es que necesiten llevar sandalias, es que necesitan llevar un calzado adecuado y si juegan con Claro. tierra o con arena, Ujú. por eso yo les digo que ya de tener aberturas transpira más, pero Sí, que sí, necesitan está claro. calcetines, porque si no, todo eso produce rosaduras o Sí. produce Claro, tiene más posibilidad. Hombre, una vez que ya el niño y sobre todo si el zapato es nuevo, por ejemplo, que lo han comprado para la temporada de verano, estrenar zapato de verano tipo sandalia, aunque sea un calzado de cuero como trabajáis vosotros, por desgracia la mayoría de los calzados que hacen para verano no son siempre de cuero, pero si son de cuero es más fácil que ese cuero se nos acabe adaptando, y es más maleable, pero hasta ese proceso de maleabilidad al pie hay zonas en las que nos van a formar rozaduras. A mí me pasa, ¿eh? Yo he estado este fin de fuera y he utilizado más sandalia. Y
por tema de, he caminado bastante y una sandalia que yo ya tenía del año pasado, me la he puesto este verano para salir a caminar y el primer día para pasar el día me ha hecho un poco de rozadura. Ya un calzado, un tipo de sandalia que yo ya había utilizado antes, pero ¿vale? Como no estaba, tengo que volverme a adaptar a las zonas de presión distintas de esas sandalias respecto al calzado que utilizamos el resto del año. ¿Y cómo podemos preparar ese pie para de que sea, que coja un poco color eso también, ¿sabes? Que sea Claro. todo blanco, pero ¿cómo podemos preparar ese pie para ponerle zapatos o sandalias o ir sin calcetines? Bastante, claro. Esto, mira, eso, yo aquí haría una recomendación igual que hago cuando a los pacientes les tenemos que poner tratamiento ortopédico, a los niños cuando es necesario, ¿de acuerdo? Mi recomendación siempre es un proceso de adaptación, adaptación progresiva, ir utilizándolo poco a poco. Esto lo hablo a nivel de tratamiento, ¿eh? Cuando ponemos una plantilla nueva a un niño, yo le digo el primer día media hora, una hora, el siguiente día un poco más, así durante la semana de forma progresiva, ir aumentando el tiempo de uso para que a la semana siguiente ya la pueda llevar al cole. ¿De acuerdo? Y lo que siempre les digo, ¿vale? Para que veáis la relación es nunca iniciar un tratamiento ortopédico con un calzado nuevo. Es que, mira, este es el calzado que le he comprado para la plantilla. Digo, pues mira, las dos cosas no las va a poder estrenar porque va a tener muchos problemas de entre adaptación a la plantilla y el nuevo calzado hasta que todo se adapte al pie, va a ser muy complicado. Pues en este sentido, relacionado con ese cambio de calzado, de pasar de estar los 9 meses anteriores con un calzado específico y pasar al calzado de verano, hay depende mucho del tipo de calzado que hemos estado utilizando durante nuestro día a día, ¿vale? Desde primavera, otoño e invierno. Mientras más calzado hayamos utilizado que sea más distinto al calzado que vamos a utilizar en verano, más posibilidades de problemas vamos a tener, porque el cambio es muy radical. Y una de las cosas que he visto en los comentarios que han puesto cuando has puesto el post o la publicación de que íbamos a hacer este directo, ¿vale? Es verdad, existe evidencia científica de gran aumento de fascitis, ¿vale? Acordaos del dibujo que ha colocado puesto Lau con el calcáneo y la fascia, esa banda que va del calcáneo hacia los dedos, esa es la fascia plantar. Hay una gran incidencia de aumento de fascitis plantares con el cambio de calzado de verano. ¿Por qué? Porque si nuestro calzado durante todo el año es un calzado con drop, con más altura detrás que delante, encima con bastante amortiguación, que tiene tendencia a sujetar el pie, cuando pasamos, vale, cojo un ejemplo, pasamos a pasar en verano la mayor tiempo con una sandalia, vale, con las flip-flop de toda la vida, con una sandalia que es totalmente plana, sin ningún sistema de sujeción, sobre todo el cambio del drop, esa diferencia de altura que tenemos en el talón con un zapato tradicional, ¿vale? Con un zapato, y ahora para que veáis la diferencia respecto al zapato respetuoso, pero mientras más sea la altura de drop que utilizamos durante todo nuestro año y pasamos a un zapato totalmente plano, ya sea con un mayor o menor perfil de suela, pero es totalmente plano, un drop cero, lo que estamos haciendo es que nuestro tendón de Aquiles, que está acostumbrado a estar corto porque tenemos un drop, ¿vale? Le estamos generando mucha tensión y asociado a nuestro tendón de Aquiles, junto con nuestro calcáneo como hueso que referenciaba al lado, tenemos nuestra fascia plantar. Toda tensión que generemos al tendón de Aquiles genera tensión en la fascia. Y el tendón de Aquiles es un tendón muy grueso, muy potente, que es más difícil lesionarlo e inflamarlo. ¿Vale? En cambio, la fascia es una banda plantar muy fibrosa y con una gran posibilidad de inflamarse porque encima está soportando fuerzas reactivas del suelo. Entonces, ese componente de fascitis que podemos encontrar en muchos pacientes, en niños esto es muy raro, ¿eh? Pero en pacientes adultos, muchos componentes de fascitis van asociados a este cambio de calzado. Claro, pero si yo toda mi vida o mis meses anteriores he estado con un zapato respetuoso, el cambio incluso a una sandalia como esta o una sandalia respetuosa no debería generarnos procesos de mayor incidencia de lesiones en la fascia o en el tendón de Aquiles porque ese cambio no lo tengo. ¿No? Y en eso sí que existe evidencia científica. Entonces, una parte de preparación que podría ser para aquellas personas que por tema de trabajo, por tema de gustos, por lo que sea, van con un calzado con mucho drop, con mucha amortiguación, si no quieren tener problemas en verano, si van a utilizar mucho zapato plano, bueno, es hacerlo de forma progresiva. Vale, está claro que en casa la mayoría de nuestro tiempo lo pasamos descalzo, que eso ya es un proceso de adaptación. Correcto. Pero los primeros días en verano que vayamos, si vamos a bajar a la playa un día, ¿vale? Y piensas, dices, ostras, voy a ir a una playa en la que tengo que caminar 3 kilómetros hasta llegar a la playa, por lo que sea, porque hay playas, ya sabes, que se saturan mucho, y encima me voy a pasar todo el día de pie y caminando o estando de pie. Digo, ostras, si llevo todo el año con un zapato totalmente distinto a esto, y te vas a pasar todo el día con esto, incluso caminando, tienes muchas posibilidades del día siguiente tener problemas. Y ahí es cuando empiezan, es una de las leyendas urbanas, que de eso ahora comentaremos, que realmente las sandalias de dedo o las flip-flop o cualquier tipo de sandalia totalmente plana es mala.
¿vale? Y en eso hay mucha controversia. Déjame a ver si tengo razón. Yo, el otro día hablando contigo sobre la fascia, que al final la fascia está acostumbrada a un movimiento. A ver si me equivoco. Y si le cambias el movimiento o le cambias lo que él está acostumbrado a sufrir, A pues soportar. entonces yo lo asemejo a cuando esquiamos, aunque corras y hagas deporte, te pones a esquiar y al día siguiente no te puedes mover. Claro, ¿Sabes? Porque claro. son unos músculos y son unos movimientos que tu cuerpo, a lo mejor es una locura lo que estoy diciendo, No, pero no, 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 lo veo, lo eso es veo de una totalmente manera real. fácil de Sí. comprender, que esa fascia, porque como te comenté, a Héctor le pasaba al contrario. Le pasaba cuando utilizaba por algún motivo calzado con mucha amortiguación, eh, eh, tenía fascitis, ¿sabes? Que era súper curioso. Claro, pero porque lo más seguro que ese calzado, y eso lo hablamos, que tenía tanta amortiguación, lo más seguro es que le permitía, ¿vale? Al tener un material más blando en la media suela, le permitía un mayor movimiento de pronosupinación, lo más seguro, y ese aumento de movimiento de pronosupinación es el que le generaba mayor tensión en la fascia. Entonces, mira, mi relación a esto, a mí me gusta utilizar una ley, ya sabes que a mí me gusta mucho el tema científico y el tema de las leyes. Hay una ley que es la ley de Besselhagen. Y la ley de Besselhagen dice que todo tejido, todo hueso, ¿vale? Porque esta es una ley ósea, tiene un potencial de crecimiento definido. Es decir, va a crecer un tanto por ciento en longitud y un tanto por ciento en anchura. Y que ese crecimiento en longitud y en anchura viene determinado por las funciones que realiza, por las cargas que soporta. El calcáneo, que es el hueso del talón, ¿vale? El hueso que tenemos en el talón, el calcáneo, recibe tanto fuerzas compresivas del suelo como fuerzas tensiles de nuestro Aquiles, como fuerzas de la fascia. Por eso es un hueso que es ancho, pero también es un poquito alargado. Claro, y aquí te lo pongo como ejemplo. Si tenemos un niño en consulta que nos viene con 3, 4 añitos, que lleva esos 4 añitos de su vida siempre caminando de puntillas, el calcáneo, que es el hueso del talón, cojo un zapato, ¿vale? Se ha caído. Vale. El calcáneo, que es el hueso del talón, ¿vale? Si el niño siempre está caminando de puntillas, el calcáneo, la única información que recibe es de tensión del Aquiles y tensión de la fascia, pero no recibe el impacto del suelo. Entonces, ese hueso va a crecer hacia arriba y hacia lo largo, pero no va a crecer en anchura. Pues lo mismo nos pasa, ¿vale? Con las partes blandas, pero en las partes blandas es en relación a la longitud, ¿de acuerdo? Y si el calzado que nosotros estamos utilizando nos modifica esas fuerzas que está recibiendo ese segmento óseo, claro que nos puede generar cambios o nos puede generar sintomatología. Está claro que para que se genere un cambio óseo tiene que pasar mucho tiempo. Bueno, pero sí que nos puede generar que una estructura está recibiendo más tensión o estrés de la que debería soportar o de la que está acostumbrada a soportar durante 9 meses. Tú le cambias el estrés que está soportando y te genera un proceso doloroso. Y ese dolor, esa sintomatología dolorosa, es el signo de que algo no va bien, porque estás recibiendo más carga, tensión o estrés del que debes. Y el calzado lo puede generar junto con la actividad que estás realizando día a día. Esto, mira, esto es algo curioso que me acuerdo que una madre, su peque había utilizado calzado respetuoso y tenía problemas en el calcáneo. Y claro, su peque tenía sobrepeso, no hacía actividad física. Entonces, a veces es duro, quiero decirle a una madre, si estás todo el día sentado, da igual los zapatos que lleves, que el zapato, nosotros ahora tenemos la frase con las paternas rayos, que el poder no está en los zapatos, el poder está en tus pies. Ah, Entonces, nuestros peques, teniendo zapatos flexibles, zapatos sin drop, hacen que el calcáneo se ensanche, que sus fascias no se atrofien sí. y que estén, se me oye muy bajo, No, estén, yo te oigo bien, ¿eh? Yo te oigo bien. estén Pues subir el bien volumen a lo mejor. posicionadas y eso es lo que nos pasa a los adultos, porque muchas veces me dicen, ¿y este calzado es para todo el mundo? Yo comento que para todo el mundo es comer bien y para todo el mundo es hacer ejercicio, pero yo, por ejemplo, si en mi vida he hecho ejercicio, no me voy a apuntar a una maratón, ni me voy a la montaña a subir el Everest. Tiene que ser todo de lógica, porque al final el zapato no es el responsable de todo, es porque estaba ahí leyendo. Y si me duelen las rodillas,
Claro, Hay que claro que... analizar, hay que analizar en sí, creo, Claro, si hay ejercicio, si estás sana, si lo que tú dices, esto es súper típico. Trabajamos en la oficina, casi no nos movemos, no hacemos ejercicio físico y en verano nos vamos de vacaciones y nos plantamos unas sandalias ya, plan. planas. Ujú, Y luego nos encontramos en los claro. periódicos, Que el, no, que el zapato plano es malo, que caminar con zapato plano es malo. Claro, pero eso va en relación a lo que yo te comentaba. Realmente no es que el zapato sea malo, sino es ese cambio. Si esto lo pueden decir los compañeros que nos están escuchando, tanto papás como profesionales, que sé que se conectan también muchos podólogos, que a ver, preguntar y los mismos usuarios de zapato respetuoso, cuando hagáis ese cambio a un zapato respetuoso tipo sandalia, como este que este es de mujer o de niños que nos serviría igual, ver si realmente os cambia tanto vuestra biomecánica, porque no debería cambiar. Porque si durante mi vida he estado utilizando, durante mis 9 meses, he estado utilizando un zapato que me permite libertad del pie, que no me genera un control excesivo, que no es un zapato demasiado amortiguado, con lo que no me está quitando las fuerzas reactivas del suelo, ¿de acuerdo? Y estoy acostumbrado a ese impacto. No tiene drop, con lo que mi musculatura posterior y mi fascia ya está acostumbrada a tener una tensión X, ¿de acuerdo? Mayor o menor, pero está acostumbrada a tener esa tensión. Y si a mí no me han dolido los pies durante 9 meses y en verano no deberían molestarme, no deberían. Si te molestan, ¿vale? Lo que hay que valorar es que a lo mejor estás realizando otro tipo de actividad, ¿vale? O tienes otra serie de condicionantes que te puede producir sintomatología, pero ese cambio no debería llevar sintomatología si el tipo de calzado que estamos utilizando cumple las características de un zapato como este en verano. Pero sí que es verdad que el zapato de verano, y vosotros que trabajáis, que sois los diseñadores y que trabajáis con ellos, sí que es verdad que el calzado de verano normalmente sujeta menos que el calzado del calzado de invierno. ¿Por qué? Porque necesitamos menos tejido, como tú dices, más transpiración, ¿vale? Entonces, ese aumento de transpiración, ¿vale? No tengo aquí ninguna sandalia de niño, pero ese aumento de transpiración, como podemos tener en el O'Neill, claro que genera un poquito menos de sujeción. Pero el calzado respetuoso cumple como condicionante el no ejercer una excesiva corrección o control, con lo que no debería generarse ningún problema por ese menor control que pueda tener un calzado de verano. Claro, pero si te pasas. Dime, dime, yo perdona. soy obsesa con, quiero decir, muchas veces mis sandalias pecan de poco abiertas. Este año hemos hecho este modelo, que te lo he enviado a ti Sí, además para que lo sí. pruebes. Este modelo sujeta una pasada el Claro, pie. sujeta menos que este. Eh, eh, Claro, bueno, tiene menos a nivel de antepié, no, tiene pero menos, pero. este sujeta más el empeine y sujeta más este. Y esto cuando te lo pones hace que el pie y el zapato funcione como uno. Yo Sí. muchas veces cuando diseño sandalias me voy al parque y me pongo, se lo doy a varios peques y observo si el zapato va por un No, lado y y el los pie por otro. movimientos van por otro. Entonces eso también las madres pueden verlo. Cuando un zapato le va a su peque, ves que va acompañando al movimiento. Cuando sube escalones, que no va haciendo movimientos raros, que el pie no está así y la sandalia está así, ¿sabes? Entonces, para mí eso es súper importante. Y en cuestión de las mamis que cambian a sandalia, lo que dijimos es, la sandalia no es lo peligroso es hacer mucho de repente. Esto es algo curioso, pero muchas veces me dicen, tengo fascitis plantar, me duelen muchísimo las plantas, ¿puedo utilizar tu calzado? Y entonces yo les pregunto, ¿toleras ir Claro, descalza? claro, Y algunos sí, me porque es que como no, ir. y Claro. otros me dicen, es como mejor voy. Es súper curioso. Entonces, Sí, sí, cuando, sí, sí. cuando Claro, me es que dicen, los que trabajamos en el campo de la biomecánica, podólogos, médicos, ¿de acuerdo? Eh, sabemos que las fascitis no solo están producidas por un exceso de pronación, por ejemplo, ¿vale? Están producidas también por un aumento de tensión del Aquiles, ¿de acuerdo? Están generadas también por un aumento de pronación, es decir, que vuelques mucho el pie hacia adentro, ¿vale? Y están asociadas también, ¿de acuerdo? Perdón, al componente del impacto, de las fuerzas reactivas del suelo. Y hay que analizar qué componente es el que nos lo está generando. Bueno, normalmente suelen estar combinados porque normalmente encontramos los tres, pero si está claro que tú eres capaz de pasar en casa muchas horas descalzo o horas descalzo caminando en casa, no tienes sintomatología, a lo mejor el problema no es el calzado. Bueno, a lo mejor el problema es otro de los componentes o otro tipo de actividad que tú puedes estar realizando. Porque
La fascitis no es específica de los pies planos, ¿eh? También en pacientes con pies cabos que tienen mucho arco, también podemos encontrar componentes de fascitis. Ahí normalmente son más relacionados con el tema del impacto o con el tema de tensión de la musculatura por el componente del pie cabo. Te preguntarán muchas veces, yo he cogido dos zapatos que tengo en casa, ¿eh? ¿Vale? Claro, por suerte esto ya se ve menos, esto es muy pequeño, ¿eh? Este es de Bob Esponja, la tontería, pero comparo unas sandalias de dedo, ¿vale? Estoy buscando unas pequeñitas que tenía aquí, bueno, las flip-flop de toda la vida y los zuecos. Claro, eso es algo que nos preguntan a mí, o me preguntan bastante en consulta, de ¿qué zapato es el mejor para el verano? Yo le digo, en casa descalzo, eso lo tengo clarísimo. Bueno, pero cuando el niño va a la playa o a la piscina, o el niño o la niña va a la playa o a la piscina, hay que valorar realmente cuánto tiempo de desplazamiento yo voy a tener hasta la piscina, porque si bajar es la piscina de mi casa, que vayas descalzo, ¿de acuerdo? Ten cuidado, no te resbales, pero si es en la urbanización y tienes que irte, caminar un poco, ¿de acuerdo? Realmente ese desplazamiento es muy pequeño, entonces, realmente, por ejemplo, para bajar a la piscina sí que necesitamos calzado que nos pueda permitir el bajar en poco tiempo, ¿de acuerdo? Que se pueda mojar, pero, claro, este tipo de calzado, ¿de acuerdo? Hicieron varios estudios, hay varios estudios relacionados con las flip-flops y con los zuecos, para ver si encontraban diferencias significativas de pacientes caminando sobre cinta de marcha. Lo hicieron con Vicon, que son cámaras que te analizan en 3D. Solo que estaba hecho en pacientes adultos, no está hecho en niños, ¿de acuerdo? Pero lo podríamos extrapolar y no encontraron grandes diferencias significativas entre caminar con flip-flop y caminar con zuecos. Bueno, con este tipo de zuecos. Entonces, realmente, a nivel científico, no podemos decirle a los papás que es mejor un calzado u otro para poder bajar a la piscina. Está claro que sandalias, zuecos como estos pueden tener un poco de sujeción detrás que nos puedan ayudar a que el zapato no se mueva tanto, porque si no, todo es para los papás, si no os habéis fijado nunca, fijaros en niños cuando caminan con las flip-flop, ¿de acuerdo? Que a lo mejor, ¿vale? Está caminando y ves el pie aquí, el pie, los dedos metidos, pero el talón, ¿vale? Por un lado y la zapatilla por otro. Es decir, que el talón Eso es casi lo que está... te digo de que se mueve Claro, alineado o no alineado. claro. Yo, sabes que Eso, diseño, eso para mí es muy importante. claro, claro que sí, claro. Sabemos que hay tipos de sandalias flip-flop para niños que llevan una cincha detrás, y si no, a los papás, yo a mis hijos de pequeños se los ponía, porque no existía tanto cultura de zapato respetuoso, pero las sandalias, si no lo llevaba, le ponías una pequeña goma y con eso ya generaba esa sujeción. Está claro que si tienes una alteración biomecánica, sobre todo relacionado con pies planos, ¿de acuerdo? Porque es mucho más común un pie plano que un pie cabo, el pie plano me genera que mi punta del pie se vaya hacia afuera. Y eso me genera, ¿vale? Si este es mi pie derecho, me genera que mi punta del pie se De vaya la- hacia afuera. Claro, si yo tengo cogido la parte de los dedos aquí, ¿de acuerdo? Y se va hacia afuera, mi talón se queda aquí, entonces se queda totalmente disociado. Y eso lo A ver, vemos mucho. lo que está claro es que si no tiene sujeción de detrás, ¿vale? Una cosa es calzado esporádico, que lo utilice durante 5 minutos, Minutos, 10 camino, minutos para bajar a la playa, bajar estar en la a playa, la playa, no quemarte los pies en la arena. es para llevarlo 24 horas Claro, durante todo el verano. Porque está claro que la Fix Flop, al final, si no tiene sujeción de detrás, lo hacemos los adultos, claro, claro, propicia la garra. claro, Y para que no te vayas así claro, de ágil para que no se adelante. te vaya el zapato, claro. Mira, a mí antes de la pandemia, será 3 4 años, en la universidad hicieron la tele de la universidad, pues yo no sé si fue Canal No o por medio de la universidad, me entrevistaron ahí en la universidad para preguntarme, que era junio o julio, no recuerdo, pero por ahí, en verano, ya casi en verano, últimos días de clase. Y me preguntaban para qué pensaba yo que por qué eran tan malas las sandalias, ¿de acuerdo? Y qué podía decir yo para recomendar a la gente que no utilizara las sandalias. ¿Sabes qué sandalias de estas, la flip-flop que estoy hablando? ¿Vale? ¿Sabes qué zapato llevaba yo puesto cuando me estaban haciendo la entrevista? Una flip-flop. Yo llevaba una flip-flop. Yo iba a trabajar con esto, ¿de acuerdo? Ya no tenía alumnos, estaba en época de exámenes, bueno, ya habían acabado los exámenes, estábamos en época organizando el curso académico siguiente, y yo, para verano, yo puedo ir a trabajar, entre comillas, yo puedo trabajar con esto porque no tengo una alteración mecánica clara, estoy acostumbrado a caminar mucho tiempo descalzo, ¿de acuerdo? Y no genero, como bien dices, una garra de tener que sujetar bien mi sandalia para que mi sandalia no se vaya. Pero sí que es verdad que si paso todo el día con un zapato como este, al final mis dedos y mi planta la encuentro un poco resentida. Porque una de las cosas que te permiten, ¿vale? Que es
deriva del zapato respetuoso. Todo zapato respetuoso que te permite más movimiento de dedos, ese movimiento de dedos hace trabajar más a la musculatura intrínseca, a la musculatura propia del pie. Y dentro de esa musculatura intrínseca está la fascia. ¿De acuerdo? Entonces, claro, también me genera más trabajo de la fascia. Pero si en casa estás todo el día descalzo y ya estás acostumbrado a ese zapato respetuoso, ¿eh? Ese componente de sandalias no te tiene por qué generar tanto problema. Sí que es verdad que yo sepa, ¿de acuerdo? Porque yo intento leer casi todo, pues todo lo que puedo. Yo no he encontrado ningún artículo científico que nos diga que el uso de sandalias flip-flop o el uso, ¿vale?, de zuecos, ¿vale?, aumenta el número de lesiones digitales en los dedos. ¿De acuerdo? Que no exista ese estudio no significa que no exista esa posibilidad. ¿De acuerdo? Porque realmente para que este estudio lo demostrara, tendríamos que coger un grupo control que sería pacientes, niños que siempre han utilizado zapato con sujeción. Y el mismo niño, los mismos número de niños que siempre han utilizado ¿Y quién, durante y varios quién tiempos este tipo de quién te zapato. deja hacer eso? Claro. Sí, mira, ese sí te lo dejarían hacer, ese por suerte Sí. sí que te lo dejarían hacer, bueno, pero necesitarías mucho tiempo de evolución, porque en 2, 3 meses, que es 4 a más, que es el tiempo que podamos utilizar ese zapato de verano, ver esa formación de deformidades digitales es más difícil de encontrar. Por eso yo pienso que sería difícil, ya nos tendríamos que ir a muchos años. Bueno, pero lo que yo sí que recomiendo en consulta, esto sobre todo a adultos, menos a niños porque es más raro encontrarlo, pero también las vemos que si el paciente tiene deformidades digitales de dedos en garra o dedos montados, ¿vale?, mucho cuidado con utilizar este tipo de zapatos que no sujetan tanto, porque nos van a hacer trabajar más a una musculatura que ya está deformada y ya está modificada por el tema de las deformidades digitales y sí que te puede aumentar esa deformidad digital. Vuelvo a repetirlo, sin esa evidencia científica de que nos puedan generar realmente esas modificaciones a nivel anatómico o morfológico de los dedos, pero sí en cuanto a relación de trabajo. Y ya sabes que a mí me gusta mucho hablar. Y esto es una cosa que le digo también a los papás, que si su hijo, 5, 6, 7, 8, 9 añitos, tiene algún tipo de deformidad digital, bueno, está claro que las deformidades digitales pueden ser hereditarias, ¿vale?, con base genética, o pueden ser congénitas, que significa que se nacen con ellas, que son dos cosas distintas, ¿eh? Hereditarias es que hay un componente hereditario que te va a hacer que esa patología se forme, o congénitas es que nazcas con él, pero no tiene por qué ser hereditario. Pero si me viene a mí en consulta un niño de 5 o 6 añitos con un dedo montado o ya con un alus adductus valgus, ¿bueno?, o con tendencia a los dedos en garra, sí que los podólogos tenemos que valorar si esas deformidades digitales tienen relación con la biomecánica del niño, con la forma del pie y la forma de caminar del niño. Porque si encontramos relación entre las deformidades digitales y la morfología o la biomecánica del pie, hay que tratar esa morfología para que las deformidades digitales no aumenten. Entonces, claro, aquí tendríamos el problema que, vale, en la zona donde yo vivo y cerquita a ti, tú eres en Valencia, yo estoy ahora en Murcia, claro, a mí me vienen niños que puedo ver en una consulta o en la universidad y yo veo que tienen una deformidad, que tienen un problema, ya sea a nivel de los dedos o a nivel del pie, y le digo, necesitas tratamiento ortopédico. Tu hijo le va a ser beneficioso poner un tratamiento ortopédico porque podemos generar un beneficio, ya sea biomecánico, ya sea funcional, ya sea morfológico. Claro, pero la pregunta que yo les hago es, piensa de aquí a septiembre, ¿cuánto tiempo de uso efectivo y real y efectivo, ¿vale? O hago los dos indicativos, real y efectivo, va a utilizar tu hijo zapato que puedas poner plantillas? ¿Vale? Real y efectivo. Real, yo vale decir, no, no, mi hijo lleva 5 horas, va con 5 horas con sandalia, ¿vale? Vamos a ver si esa sandalia permite plantillas. Y efectivo significa que con esa sandalia el niño está haciendo algún tipo de actividad, moviéndose. Porque si yo tengo a mi hijo 5 horas con sandalias puestas, entre comillas, pero está sentado, de nada me sirve ponerle plantillas. Entonces, aquí hay muchos papás que me dicen, sí, sí, por tema de conciliación, que ahora hablaban en el telediario de conciliación de la vida familiar, pues mi hijo va a ir a escuela de verano todo el mes de julio. Vale, pues si tu hijo va a ir a escuela de verano todo el mes de julio, lo que nos queda de junio del cole, todo el mes de julio, si tu hijo necesita tratamiento, yo te adapto un tratamiento ortopédico para el calzado de verano que ese niño pueda utilizar. En agosto, utilizarlo lo máximo posible y en septiembre hacemos una revisión para ver si por tamaño nos sirve o ha pegado algún cambio, bueno, en un periodo entre 3 y 6 meses. Pero si no se produce todo ese uso real y efectivo de horas al día de calzado que puedas adaptar a un tratamiento ortopédico, realmente el verano los podólogos perdemos mucha posibilidad de generar cambios o generar beneficios. Y en zonas donde las que vivimos, ¿vale? Es junio, julio, agosto, septiembre, ¿vale? Son 4 meses de 12
¿vale? Que pierdes un cuarto de tiempo de efectividad. Y eso es una lucha que con zapatos como hacéis vosotros, que sabemos que no sois la única marca, pero todo tipo de sandalia que se pueda adaptar a un tratamiento ortopédico, a mí me ayuda a estar más tranquilo en el sentido de que sé que en verano la plantilla va a tener bastante menos efecto porque se va a utilizar menos tiempo, porque va a pasar mucho tiempo descalzo en casa, mucho playa y mucha piscina. Pero en el momento que ese niño salga al parque, ¿vale? O esté en la escuela de verano todo el mes de julio, el tratamiento ortopédico va a estar haciendo efecto, ¿vale? Y ahí es algo que no es decir, no, es que como ya es verano, ya me he olvidado las plantillas. Sí, pero Y es muy problemático, ¿eh? eso también en zapatos, tú utilizas un zapato, nosotros hacemos zapatos, ¿sabes? Porque son al final una versión de los zapatos con aberturas, porque creemos, y lo sé, o sea, yo no sé, estaban preguntando por cangrejeras. Hay Sí. niños que llevan cangrejeras al colegio y que llevan cangrejeras todo el verano. Y yo a esas madres les recomendaría que se compraran unas cangrejeras para ellas y que pasaran un día con cangrejeras y vieran cómo el sudor no se No. evapora y está entre los dedos y el pie está húmedo todo el día, el niño está haciendo la garra continuamente porque el pie se le resbala y cómo le altera la biomecánica. O Sí, a sea, ver, eso, el último componente es el que yo que tendríamos que valorarlo, porque yo en relación a estudio de cangrejeras no he encontrado, pero sí que es verdad que el componente plástico de las cangrejeras, sí que la sudoración te la aumenta, ¿vale? Que está muy, muy rajado, que tiene mucha ventilación, ¿vale? Y el comentario que tú has hecho, para que los papás lo entiendan, ¿vale? Ponte tú ese zapato, pasa tú todo el día con ese zapato y ya me dirás. Yo entiendo las cangrejeras para, pues igual que son los escarpines, cuando nos vamos a una playa o una cala que es de más rocas, ¿de acuerdo? Y necesitas que la suela pueda tener un poquito más de sujeción, ¿de acuerdo? O si me meto en el agua porque en vez de haber arenas hay piedras, mi zapato no se vaya, ¿de acuerdo? Pero ese componente, pero también tenemos que ver cómo es la cangrejera, ¿eh? Porque por suerte hay cangrejeras que no son tan rígidas, pero la mayoría de las cangrejeras que están en el mercado son zapatos muy rígidos, totalmente de plástico y encima muy rígidos. Y por mucho que lleven la villa de sujeción, eso realmente genera sujeción, genera muy poco. correcto, es un calzado específico o para Claro. meterte en el río o para ir a la playa en ese momento. Es un, Sí, sí, que está, tranquila, tranquila, tranquila. Tú sigue con lo tuyo, yo sigo hablando. El, el componente, esto para los papás que nos estáis escuchando y los compañeros profesionales podólogos, al cual os agradezco que nos escuchéis, ¿vale? Me imagino que tengáis esos problemas vosotros también en consulta y explicárselo a los papás, intentar convencer a los papás que si tú ves necesario el uso de tratamiento ortopédico, mantenerlo durante todo el verano es muy complicado. Y yo aquí hay una cosa que le recomiendo a los podólogos que me están escuchando para que también lo escuchen los papás, uh-huh. y va en relación a que mientras más pequeño sea el niño, más posibilidad de que nuestro tratamiento ortopédico genere cambios. Y mientras más horas se utilicen las plantillas, más posibilidad de generar cambios. Esto va relacionado con la ley que os comentaba antes, que si yo intento con un tratamiento ortopédico, con mi plantilla ortopédica, bueno, lo que estoy intentando no es corregir directamente el pie, sino modificar las fuerzas que están recibiendo los segmentos óseos para que si mi astrágalo, en vez de estar aquí, voy generando cambios para que mi astrágalo se quede en esta posición. Mientras más tiempo pase mi astrágalo mantenido con la plantilla en su posición adecuada, ¿de acuerdo? Es más fácil que los ligamentos y los músculos que me tienen que sujetar a esas estructuras se mantengan. Pero si yo estoy 8 meses con el tratamiento, después estoy 4 meses sin tratamiento, si el niño tiene mucha laxitud, que encima la mayoría de los niños mientras más pequeños tienen mucha laxitud, la corrección que yo he generado la pierdo. Y es muy frustrante para mí como podólogo, y lo sé que para el resto de los compañeros podólogos y otros profesionales de salud que se encargan del pie, es muy frustrante de esa pérdida que tenemos de efectividad del tratamiento. Y después hay muchos problemas que decir, es que la plantilla no ha conseguido corregirle nada al pie. Digo, ¿vale? Realmente, ¿cuántas horas reales y efectivas ha llevado tu hijo las plantillas? Porque al final con unas gafas, que te voy a ti con gafas, claro, si tú te pones las gafas ya sabes que vas a ver bien y mientras más tiempo lo utilices en pequeño y con ejercicios podrías generar algún tipo de cambio. Pero las plantillas es que, y es un problema muy grande en verano, ¿eh? Yo es algo que... Cierto, porque nos obsesionamos, entre comillas, con las sandalias. Porque, por ejemplo, ese zapato deportivo que tú tienes, que el tejido Claro, transpira súper bien, Rock lo utiliza durante todo el todo el verano, año, que claro. es una deportiva, y va al colegio, va a la montaña, Está ya.
y el zapato, como tú dices, es mera protección. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que decir, en verano hay veces que en el Sahara se cubren por el calor. Claro. Sabes que muchas veces quieren sandalias abiertas, por Claro. ejemplo, el bebé, muchas madres nos demandan sandalias abiertas y yo a menos de 3 años no hago sandalias Dale, abiertas. no. ¿Tú has visto alguna vez, quiero decir, lo duro que tiene que ser un niño con una lesión menos de 3 años en las uñas? Claro, claro, sí, sí, no, Es no, sí, curar una microcriptosis, una lesión ungueal en un niño pequeño o un problema dérmico en un niño pequeño es muy complicado porque claro, durísimo. ellos no tienen la sensación de que lo que tú le estás haciendo le va a curar, porque encima cuando tú se lo intentas curar todavía le estás generando más dolor. Entonces ellos no entienden que lo que estás haciendo es intentando, aunque le estés haciendo más daño, pero es por su beneficio. Dicen, no, no, a mí es que me estás haciendo más daño, quita, no, no quiero que me hagas más daño, ya me recuperaré de alguna forma u otra. Pero ese componente sí que es importante, ¿eh? El tema del adaptarnos nuestro calzado tiene que adaptarse a la actividad o la vida que estamos haciendo. Bueno, porque yo siempre pongo el ejemplo. Si a mí me viene o en las revisiones de salud que hacemos en los coles y en la revisión de salud nos toca ver los de 8 años y ves un niño de 8 años con unas zapatillas de tenis, ¿vale? Con unas Babolat, ¿de acuerdo? Que son la marca de la raqueta de Rafa Nadal, ¿de acuerdo? Sí, Totalmente rígida, un contrafuerte durísimo, un drop bestial, poca flexibilidad, ¿vale? Muy rígida los movimientos laterales. ¿Por qué? Porque es un calzado que está adaptado para un gesto deportivo específico, ¿vale? Y a ese niño le preguntas, dice, ¿por qué utilizas este calzado? Dice, la respuesta es, porque tengo tenis. Digo, ¿cuándo tienes tenis? Dice, después por la tarde. Digo, vale, si tú tienes tenis después por la tarde, si te lo estás poniendo a las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, hasta las 5 que tengas tenis, el movimiento que está haciendo tu pie durante esas horas no tiene nada que ver con el que vas a hacer en el tenis. Ponte las zapatillas de tenis cuando vayas a jugar al tenis. Igual que llevar la raqueta en la mochila de tenis, ponte las zapatillas de tenis en la mochila de tenis. Y utiliza un calzado que se adapte a la actividad que tú estás haciendo en el cole. Si eres un niño que te gusta jugar en el patio al fútbol, puedes jugar al fútbol, pues vale, pues utiliza un tipo de zapato que te permita ese gesto deportivo. Claro, aquí es donde nos encontraríamos con el problema de decir, claro, es que si mi hijo en el patio juega todos los días al fútbol, quiere ir todos los días con una zapatilla de fútbol. Claro, pero esas zapatillas de fútbol de niños tan pequeños son de plástico, son muy rígidas, y además no es estrechísimas. una zapatilla de fútbol, es una zapatilla que agarra en el suelo, Claro, una zapatilla que le puedas dar un balón, una patada al balón y no duela. claro, Y no necesita más, claro, ¿sabes? Que no necesita tacos, no claro. necesita, porque no hacen deporte de élite, ¿sabes? Estas zapatillas que tienes tú, hay muchos podólogos que hacen, sus hijos hacen atletismo con ellas, pero porque siempre han utilizado calzado respetuoso y porque no hacen deporte de competición y entrenamiento de alto, hacen una vez a la semana y también tienes que escuchar a tu peque, porque a tu Claro. peque también le puede doler el calcáneo. Y entonces es una señal de que a lo mejor necesita algo más. Claro, claro. Por suerte, a los niños el componente de dolor es muy raro, ¿eh? Porque como signo de alerta, como motivo de consulta de un niño es me duelen los pies, eh, es difícil encontrarlos, se encuentran, sobre todo con el talón, que es esa sintomatología de Sever, entre los 8 y 12 años asociada a actividad deportiva, pero el resto de las sintomatologías dolorosas como tal son una incidencia bastante menor. Preguntaba antes una compañera, dice, ¿qué recomiendas para pasar como adulto a calzado respetuoso? Sí, los talones duelen mucho al estar descalza y no tengo sobrepeso. Claro, volvemos a lo mismo, y esto nos habréis oído hablar bastantes veces. Eh, si tú estás acostumbrado a tipo de calzado que tú utilices para tu vida diaria y no tienes sintomatología, mi recomendación es que no cambies. Bueno, si quieres cambiar de zapato y quieres pasar de un zapato tradicional a un zapato respetuoso, tienes más posibilidades de que ese proceso de transición o de cambio te pueda generar algún tipo de sintomatología. Pero si con tu vida normal, con tu proceso de vida diaria normal y con tu calzado tienes sintomatología, yo te recomendaría que acudieras al profesional de la salud, en este caso podólogo, ¿de acuerdo? Que es lo que yo trabajo, para ver si tu sintomatología dolorosa está relacionada con algún componente biomecánico. Y si está relacionada con algún componente biomecánico, valorar si el uso de un tratamiento ortopédico junto con calzado respetuoso podría ser beneficioso, ¿vale? Porque no siempre, no para todo el mundo,
en función de la edad, en función de lo que hayamos tenido anteriormente con nuestro uso de calzado, un zapato respetuoso tiene por qué ser bueno. Vale, yo aquí siempre con los directos de Laura pongo el ejemplo que yo he llegado a correr 15 kilómetros descalzo por probarlo, ¿de acuerdo? Pero tuve un proceso de transición muy grande, bajando el drop de mi zapatilla, saliendo a correr mucho por la playa, hasta que llegué estirando muy bien esa musculatura posterior, que es la zona que se sobrecarga, teniendo una técnica de antepié muy marcada y fui capaz de correr 15 kilómetros por cemento. Claro, y yo siempre lo digo, la segunda vez que lo hice pensé que me había fracturado un metatarsiano. Dije, ya está, muy bonito sentir el suelo, pero necesito un interfaz entre el suelo y el pie porque si quiero seguir con esta actividad deportiva que es correr, ¿vale? No me era beneficioso. Entonces, ¿vale? Pero probarlo. Pero esa parte de adaptación, ¿de acuerdo? Y esa parte de detectar cuál es la causa de tu dolor, ¿de acuerdo? Para ver si necesitas algún tipo de tratamiento específico o el calzado respetuoso o ir bajando de forma progresiva te pudiera ser más o menos efectivo. Yo, ¿Vale? Eso por yo, el comentario. yo por ejemplo, no puedo. Dice Laura, cuando acabéis, lea Rob el final de mi libro. Ahora se lo eh, sin duda, Neus. Yo para correr utilizo unas Altra y utilizo unas Altra Claro. con mucha suela. O sea, Ujú. yo lo que hago es que tengo un Tobox Santos, pero tengo mucha suela porque Claro. o sea, me duelen. Yo me acuerdo de una excursión con una Pivo Barefoot, que la excursión se hizo larga y acabé pidiendo de las plantillas a todo el mundo Claro. a meterlas dentro del zapato y poder bajar el Amortiguar un mongo, poco. ¿sabes? En Claro. el mongo y Sí, sí, poder sí. bajar el mongo porque Ostras, pues, encima la me bajada del Mongo es complicada, ¿eh? Depende por dónde bajes, pero me estaba muriendo del dolor. Esto quiere decir que el zapato respetuoso, como digo, la fuerza está en los pies, no en los zapatos. Entonces tenemos que estar y correr es una técnica totalmente diferente. claro. Los niños no pueden correr por montaña o los niños no pueden correr con zapato respetuoso porque correr es una técnica diferente. Es Claro. una... Sí, 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 sí. A ver, está claro que esto hicieron una investigación y era muy llamativo. Encontraron que los niños pequeños, ¿de acuerdo? Eran niños de antes de 7 años de edad, porque a partir de los 7 años de edad ya se considera la marcha adulta, con lo que los cambios es más difícil, pero vieron que aquellos niños que al correr corrían de puntillas, corrían con la parte delantera, eran aquellos niños que tenían unas mayores habilidades mecánicas. Y aquellos niños que antes de los 7 años al correr hacían un apoyo total o que el primer apoyo incluso era de talón, eran niños menos habilidosos. Es decir, que correr de puntillas o correr con el antepié, ¿vale? Supuestamente es más beneficioso, pero necesitas una muy buena preparación. ¿De acuerdo? Y los niños cuando corren, si el niño corre bien y corre de antepié, claro, eso te genera un mayor impacto. Y este zapato, por ejemplo, este modelo sí que te absorbe un poquito más de impacto, pero claro, si ya se hace de forma habitual, ya te tienes que ir a un calzado, ¿vale? Un calzado de running, ¿vale? Tipo respetuoso. Altra, Innovate, Topo, hay muchos modelos, ¿de acuerdo? Y eso es algo que para la gente que a mí me viene a consulta, que también me vienen papás a consulta, que están empezando con sus hijos con zapato respetuoso y algunos quieren cambiar a zapato respetuoso, ¿vale? Yo les digo lo mismo que he dicho antes, ¿eh? Si tú estás bien con tu calzado, no cambies. Si quieres cambiar, lo puedes hacer, pero signos de alerta que tienes que tener. Y si haces actividad deportiva y quieres ir bajando de forma progresiva el drop, ¿vale? Pues no te tienes que olvidar de la amortiguación, porque si no tienes más problemas. Correcto, mira, nosotros estamos haciendo estas plantillas que son mucho más gruesas, que es con una plantilla dura y es más amortiguada para esa gente que no está acostumbrada a ir plana en adultos. Y hasta incluso, a mí no me da vergüenza decirlo, porque como te digo, la idea es que tú te adaptes al zapato, hasta incluso ahí tengo unos tutoriales de do it yourself a las madres de hacerse cuñas de Eva Ya, para dentro del sí, zapato. Entonces le digo, claro, es que vete quitándote altura del talón de forma, y te vas forma progresiva. haciendo de forma de progresiva. No hay nada de malo ni nada de vergonzoso de no poder adaptarse a ese zapato. Si quieres, puedes, porque es comer bien, pero Claro, cada uno tiene sus características. Yo he sido una mogli toda mi vida. Hay mucha gente que yo soy, a mí me la mandaste, siempre he ido plana, entonces nunca he ido y no he tenido ese problema de transición, pero entiendo que hay gente que tiene sus pies acostumbrados a un tipo de calzado. claro. Entonces, Por por eso, suerte nuestros peques se van a ahorrar eso
porque cuando lleguen a los 18 años y quieran una espuma y se metan los pies en la espuma, dicen, ¿qué es esto que están mis pies? Como Rock dice, ahora se pone unas Nike, Mm. él dice, unas Nike, mamá, Sí, sí, ni o qué, unas ni qué. Nike de fútbol, se las compro y me dice, mamá, están defectuosas, no tienen ningún. ¿Qué? Entonces, pienso que la educación que estamos dando al final es la correcta, Pero pero mira, en relación a lo que tú dices, claro, por ejemplo, estas que son las de Ana, que me las mandaste para Ana, que las utiliza, pero ella las puede utilizar muy poco. ¿Por qué? Porque ella está acostumbrada, Ana es mi mujer, ella está acostumbrada, salimos a correr juntos, nos gusta correr por la montaña, pero ella utiliza de forma habitual calzado con amortiguación, porque se encuentra más cómoda con calzado con amortiguación. Ella tiene problemas de pronación, problemas de síndrome de estrés tibial medial, pero en su vida diaria, que pasa muchas horas de pie, que es enfermera, pues se encuentra más cómodo con zapato con amortiguación, ¿vale? Y yo le digo, y esto al final es una lucha, pero bueno, si tú a tu cuerpo le estás generando que el calzado en tu día a día, la amortiguación del calzado te absorba el impacto, ¿de acuerdo? Y después para correr, que vas a hacer más impacto, estás utilizando el mismo calzado que para tu día a día, ¿vale? Tu cuerpo va a notar que ese impacto que estás haciendo a la hora de correr, ¿vale?, es mayor. ¿Por qué? Porque el estímulo de amortiguación de la zapatilla, ¿vale?, no va a ser capaz de absorber el impacto mayor que estás generando corriendo. Y ese cambio ahí es más difícil. Entonces, una progresión podría ser, dice, vale, eh, utilizo en mi día a día zapato deportivo con mucha amortiguación. Pues no te pases totalmente a zapato respetuoso. Pásate a un zapato con un drop menor, ¿vale? A ser posible un drop cero, pero que sea flexible, pero que tenga un alto perfil. No muy blando, ¿de acuerdo? Pero drop bajos, ¿de acuerdo?, y con un gran perfil de media suela para tener ese punto intermedio. Si pasado unos meses ahí ya no tiene sintomatología, si quieres da el siguiente paso, pero no es necesario. Bueno, esto, vosotros trabajáis con zapato respetuoso, pero sabéis perfectamente que ningún extremo es bueno, ni el extremo de que te venga a consulta un papá o una mamá a decir, y esto los podólogos lo hemos oído muchas veces, ¿eh? Es que este es mi segundo hijo, con mi segundo hijo lo estoy haciendo bien, pero con el primero lo hice mal porque utilicé este otro tipo de zapato. Vale, no vamos a decir marca, ¿de acuerdo? Porque por suerte ya están cambiando, por suerte ya las cosas cambian y cuando se imitan es por algo, ¿vale? Pero yo le digo a los papás que no, tampoco no lo han hecho tan mal, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que existe evidencia científica, y esto lo decimos muchas veces, que ciertas características del calzado no respetuoso puede generar cambios a nivel del pie durante los primeros años de vida, sobre todo por ese componente de leyes de crecimiento de los que os hablaba, ¿de acuerdo? Pero los extremos nunca son buenos, ¿de acuerdo? Entonces esa parte es la que también intentar un poco de cultura de salud. yo siempre digo en mis charlas, además de Movimiento Libre a los podólogos, yo siempre digo que da igual que utilice un zapato respetuoso si está sentado en el sofá, da igual que utilice un zapato respetuoso si le damos las manitas cuando no está preparado para andar, o da igual que utilice un zapato respetuoso si no le damos la capacidad de ellos explorar y le infundimos miedo. Al final Claro. es un montón de cosas, no tenemos que decir lo hemos hecho mal por llevar este zapato, son demasiadas cosas que tenemos que tener en cuenta, es muy complicado y lo importante al final es que tu hijo esté saludable y a gusto. Da igual que utilice sandalias, que utilice cerrado. Yo siempre, como te digo, acaban de poner, y no entendí por qué los niños no pueden correr con zapatos. Mira, Fíjate, por me montaña. dicen en feroces, nosotros los feroces son mucho más flexibles porque los bebés son más maleables y su movimiento es 360 con los pies. Sí. Entonces, son muy blandos y los bebés no pegan patadas. Y me dicen, los modelos de bebés son más bonitos, ¿por qué no los haces para infantil? Entonces, Porque, yo les digo que con los zapatos de adulto, que los hemos hecho así, porque la construcción es muy flexible, que le peguen una patada a un claro, balón. a ver qué divertido. Exacto. O sea, es como, o con sandalias de un campo de tierra que vayan ellas Claro, y estén todo el día ya, sacándose la tierra a ver qué. verdad. Al final es un poco de sentido común de ofrecer salud a nuestros peques, no sé. Al final, lo que uno de los objetivos del directo de hoy era, pues, hablar de las preocupaciones que tenemos los padres, pues yo soy padre también, por suerte mis hijos son más mayores, Espera, tú ¿vale? sigue Vale, hablando que voy a buscar el libro vale, de Neos, que vale. no se me Pero olvide.
sí que lo que queremos quitaros esa preocupación de decir, ostras, es que mi hijo en verano va a ir a la piscina y va a ir con sandalias de dedo o se quiere poner unos zuecos, esto ya por suerte se utiliza menos, ¿de acuerdo? Pero los Crocs volverán, lo sabemos, ¿vale? Pero pasa mucho tiempo con sandalias de dedos, eso le va a generar problemas, ¿vale? Lo que queremos que se quede claro es que la evidencia científica nos dice que caminar con sandalias, ¿de acuerdo? No genera grandes cambios distintos respecto a caminar con zueco, incluso respecto a caminar con zapato normal. Pero si durante la época de verano que utilizamos más sandalias sabemos que nuestros hijos nos vamos, por ejemplo, todo el día, que vamos a estar un rato en la playa y después vamos a estar un rato caminando por la ciudad o por un pueblo, pues llevamos dos tipos de calzado. Nos llevamos para la playa las sandalias y nos llevamos otro tipo de zapato de verano de cualquier marca, ¿de acuerdo? Pero si utilizas zapato respetuoso y que el resto del día esté utilizando otro tipo de zapato. ¿Vale? Y yo lo que queríamos también a concienciar desde esta parte es que si apoyar un poco a mis compañeros podólogos, que es una lucha que tenemos en relación al uso de tratamientos ortopédicos siempre y cuando sea necesario, ¿de acuerdo? En verano con calzado. Y ahí yo, el ejemplo para que los papás lo penséis también es, si mi hijo durante los meses de verano hace mucha actividad y pasa mucho tiempo en la calle con zapato y ese zapato puede utilizarlo con plantillas, voy a buscar un tipo de calzado que pueda llevarlo con plantillas. Y hay muchas sandalias, la mayoría de las sandalias de zapatos feroz, ¿de acuerdo? Que le podemos poner plantillas. Está claro que para el verano muchos de los zapatos la plantilla que tienen dentro no se quita, ¿de acuerdo? Pero los podólogos podemos jugar con forros más finos para que se pueda poner dentro del zapato. Y esa parte, ¿vale? Que los papás os concienciéis, ¿vale? De que esa continuidad del tratamiento ortopédico durante los meses de verano nos pudiera ser más beneficioso. Eh, Esto para las mamás, porque la marca es más conocida para mujeres. Sabéis que una de las marcas, esta es de hawaianas, ¿de acuerdo? De marca hawaianas. Y me imagino que la mayoría de las mamás tendréis en casa el modelo de hawaianas que va cogido por detrás, ¿vale? Entonces, claro, ese modelo de sandalia que va cogido por detrás, que antes lo hablábamos en niño, la mamá es el tipo de modelo que podéis utilizar durante todo el día, claro. Si durante los 8 meses anteriores habéis estado utilizando zapato respetuoso, pasar a ese tipo de sandalia no debería generaros problemas. Si empezáis a tener algún tipo de problema, hay que valorar, consultar al profesional, ¿vale? Para ver si ese componente sintomático está relacionado con alguna alteración mecánica o que el zapato me está permitiendo más movimiento o generándome un cambio de tensión en estructuras. Entonces tendríamos que ver si la causa es mecánica o la causa es puntual por ese cambio tan drástico que tenemos de calzado. Y yo a las madres les digo lo siguiente, que lo primero es el tratamiento ortopédico y lo primero es el Siempre y cuando hacerlo. sea Tienen que necesario, llevar siempre y cuando sea necesario. deportivas y tienen que llevar sandalias un poco más cerradas. Ujú, Lo mejor es que lleven el tratamiento ortopédico el mayor tiempo posible y ujú. buscar más que las modas de que lleven filiflor, las modas de que lleven cangrejeras. Ya sé que es difícil, pero hasta los 9 años que nosotros podemos, entre comillas, hacer o Claro. facilitar Ujú. lo que ellos deben que ellos estén cómodos, ¿sabes? Claro, favorecerle lo máximo posible. Exacto. Tengo aquí el libro de Super Neus, ¿vale? Que quieres que te lea en agradecimientos, que hay una especial. Hay un agradecimiento a nuestra Marta, ¿sabes? Que lo sabes, pero hay un agradecimiento que gracias a Roberto Pascual, porque la magia de sus clases hizo que cambiara por completo el rumbo de mi vida profesional. ¿Sabes? Mira, la han sacado los colores. Yo también tengo un agradecimiento, ¿eh? Gracias a Lau por ayudarme siempre con mis dudas zapatiles, ¿sabes? Porque yo soy su zapapedia, ¿sabes? Sí. Y Lau, tú piensas que este drop, oye Lau, tal. Así que pienso que todas hacemos un equipo genial y que gracias a profesionales como tú o como Negus o como Marta, que tenéis un corazón gigante y que solo pensáis en la salud de los peques, nada, tengo ganas de verlos a todos juntos en Ferozland. Así que Ahí, ya sabes que cuando sea la inauguración yo voy seguro y ya sé que tienes un sitio para mí, ¿vale? Y yo estaré encantado de ir. Recomendar a todas las mamás y papás, ¿vale? Hablamos siempre de mamás, ¿eh? Decimos mucho mamás, pero también sé que hay muchos papás creo conectados, ¿vale? que el 90% son Ya, ya, madres. ya. Pero quiero decir que aunque digas mamás y papás, yo siempre les digo que se sientan incluidos Sí, en el sí. término madres, porque El no tenemos lenguaje, con el lenguaje inclusivo tenemos problemas. que no, no, pero que se sientan incluidos, Sí, ¿sabes? sí, Yo sí. además a los padres que me contactan por Instagram los trato como reyes, ¿sabes? Es como un padre.
Ya no te corto más. Venga, sigue. Yo que quería era agradeceros que nos escuchéis, agradeceros que nos preguntéis lo que queráis a los compañeros podólogos que trabajamos con niños, ¿vale? Todos los podólogos tenemos capacidad de ver niños. Cuento una cosa solo porque sé la hora que es. Tranquilo. Estando en un curso en Barcelona hace poco, hablando del tema del pie plano en niños, ¿vale? Yo les dije, digo, mira, a los podólogos con los que estamos, digo, os voy a enseñar lo que dice el doctor Google, que el doctor Google es lo que buscamos los papás, ¿vale? Os enseño lo que dicen los estudios científicos, vemos lo que dicen los estudios científicos, y ahora os voy a enseñar, que no lo había visto, ¿eh? No lo había hecho, lo hice ahí en directo con la gente, digo, vamos a ver lo que dice el ChatGPT. ¿Vale? Conecté el ChatGPT y puse, los pies planos infantiles flexibles se pueden corregir con plantillas, y te hacía una indicación, es que no existe todavía una evidencia científica de capacidad de corrección al 100% porque se tienen que producir una serie de características y hacen falta más estudios, que es lo mismo que decían los estudios, ¿vale? Y ponía, si tienes dudas sobre tu biplano, consulta al especialista, que es el podólogo especialista en infantil. Perdón, decía, el podólogo especialista en pediatría, nombraba al podólogo. ¿De acuerdo? Y para mí, yo me quedé flipado porque yo no lo había leído lo que ponía el Inteligencia ChatGPT, ¿sabes? artificial. Ya, ya. Es muy inteligente, es muy inteligente. Al final está claro que el chat GTP se va nutriendo de todo lo que se escribe, ¿de acuerdo? Y todo lo que tú le cuentas, porque el chat GTP aprende de los que tú le vas diciendo, esto que me has contado está mal, y al final se va modificando. Pero esa parte de hablar del podólogo especialista en pediatría, ¿de acuerdo? Es lo que yo quería decir a los papás. Yo como podólogo puedo operar, pero a mí nunca se me ocurriría coger un bisturí y operar a un juanete. Tengo capacidad para realizar ese acto quirúrgico, pero los conocimientos no los tengo. Bueno, entonces, si queréis que vuestro hijo esté bien o más actualizado en su tratamiento, buscar podólogos especialistas en infantil. No todos los podólogos especialistas en infantil son tan a favor del calzado respetuoso, porque os podéis encontrar podólogos especialistas en infantil que recomiendan otro tipo de calzado no tan libre, ¿de acuerdo? Pero preguntarle por qué, que os lo justifique, ¿de acuerdo? Y si la justificación os sirve, perfecto. Pero no os quedéis con las dudas, Mira, preguntarlo todo. Roberto, eso es un tema, y ya sabes que con las formaciones de Ferozland queremos dar movimiento libre a los podólogos, a los expertos, porque al final a mí me da igual que trata, o sea, si es un buen profesional que recomienda un tipo de calzado u Cazado otro, otro. no me preocupa, ¿sabes? A mí me preocupa que trate a mi hijo con dignidad, que le diga te voy a tocar el pie, que le transmita que no voy a asustarle, ¿sabes? O que vaya a la consulta y quiera volver y no llore, que lo trate como persona. Claro. Entonces, eso es que esté acostumbrado a tratar con niños, que no lo trate como si fuera una bichuela o uno más. Más. Entonces, eso es lo importante. Y un podólogo pediátrico, ya lo hablamos, tiene que estar acostumbrado a tratar con niños. Y da igual. Mucha gente me pregunta, ¿tienes referencia del calzado respetuoso? De Ya, ya, calzado, no pasa nada. Hola, eh, Roque. de- sí. Ah, ¿Te ha hecho un eh, dibujo? me ha hecho dibujos de pies. Ah, muy bien. Lo ¿Ves? veo como... El zapato estrecho malo y el y zapato eso ancho va lo, muy bien, ¿sabes? sí. Entonces, el Lo, zapato. lo Pero veo en eso, futuro me podólogo, ¿eh? Lo preguntan veo en futuro por, podólogo. podólogos respetuosos y les digo que no existen. O sea, existen podólogos que no saben tratar con niños y podólogos que saben tratar con niños. Entonces, el calzado que recomienden para mí es indiferente si es un buen profesional. Sí, No sí, sé sí. si tú o me Sí, sí, dices. sí, 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 no, no, en ese sentido va a colación de lo que yo he dicho. Y es difícil, ¿eh? Pero bueno, al final eh, es preguntarnos, porque sabemos que a Marta preguntáis, a Neus también la preguntáis, también me escribís y me preguntáis, y yo os puedo dar indicaciones de compañeros que tengo que he podido formar o he podido hablar y trabajar con ellos, y dependiendo por zonas lo recomiendo. Pero está claro que el, cada profesional nos gusta una parte más específica o menos. Hay podólogos que nos dedicamos a infantil, por ejemplo, Marta trabaja mucho con componente neurológico, trabaja mucho con temas de reflejos primitivos y con tema de neurológico. Yo trabajo más con el componente mecánico asociado a parte de posturología. Entonces, ahí es también encontrar la parte que se adapte, ¿de acuerdo? Con los conocimientos, y necesitas
ese feedback con los Mira, papás, ¿eh? Y hay que tratar al niño, ¿no? Marta, Bueno, aparte de los padres, pero al que tratamos son los niños. Marta tiene mucha experiencia de tratar a peques con problemas neurológicos, Lógico. experiencia de tratar peques con TEA, Claro, peques que y saben lo que sufren al claro. ponerle votos. Y eso para mí es más importante que Marta es una extra mil profesional, pero que lo que te quiero decir es que yo solo recomiendo la mayoría de los podólogos y vuestros pequeños clientes acaban contentos, ¿sabes? Sí, sí, Tú sabes que te he enviado mensajes de niños que han acabado súper contentos en mi sí. consulta. Quiero ver a Roberto otra vez y eso es lo importante. Que Sí, encima si sí. tienen una patología o tienen un problema, que ese Ujú. problema el profesional lo haga más pequeño y haga que la situación sea más amable. Así que, Pero pues, pues nada, Roberto, ¿te vas de vacaciones ya? no, yo qué va, si yo todo el mes de julio tengo trabajo en la uni y eso el trabajo de gestión es lo que tiene, pero bueno, no pasa nada, Bueno, es más light. Ahora me quedan revisiones de exámenes, que han hecho los exámenes los alumnos, los que han suspendido, vale, pues me tocarán las revisiones y empezar a preparar el curso académico siguiente. este año nos quedamos aquí porque Feroslan la estamos terminando, así que en diciembre se termina, en enero empezaremos, así que ya montaremos unos cuantos saraos, todos estos cracks juntos. Pero Así ahí, que, ahí, ahí nos veremos, ahí nos veremos. ¿quién es Marta? Dice Marta Viñas, Marta compañera, Viña. compañera de Barcelona, trabaja con la doctora Ana y con el método City para pies equinovados. Vale, por eso la conocemos tanto. Exacto. Laura Toledano, Laura es de Madrid, fue compañera mía, o de mi promoción o unas promociones posteriores, si no recuerdo mal. Sí, sí, hace magia con los pies de los bebés. Pues nada, Roberto, un beso, feliz noche y gracias como siempre por estar aquí. Muchas gracias por toda la labor que hacéis desde Zapatos Feroz. Igualmente, amor. Hasta Chao, luego. chao. Adiós.